hablamos de un derecho esencial. Cuando el presidente Petro me posesionó, me dijo, tiene que preocuparse más por los usuarios que por los prestadores, y especialmente por los usuarios más desfavorecidos de la población. Hay mucha prevención, yo pienso, en muchas empresas privadas y en muchas empresas prestadores de servicios. Yo traje a colación que señaló en la Constitución el Constituyente de 1991, que doctor Camilo fue el consenso más grande que haya habido en el país para hacer una Constitución. Muchos de los que ahí de pronto no lo vivieron, de los que hay aquí de pronto no lo vivieron, pero esta Constitución se hizo consensuada entre las personas que nadie esperaba. Sentarse en campesinos y terratenientes, empresarios y sindicalistas, guerrilleros, hasta paramilitares, porque la Constitución del 91 fue producto de un acuerdo de paz. Y la Constitución, los constituyentes establecieron en la Constitución, promulgamos esta Constitución con el fin de asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, la justicia, la igualdad, la libertad dentro de un marco democrático jurídico que garantice un orden político, económico y social justo. Y eso es lo que estamos en este momento con el gobierno nacional tratando de que se garantice justicia y que dentro de un marco social justo. Los servicios públicos tienen que ver con eso. Cuando hablamos de igualdad, pues hay unas personas que tienen mejores servicios públicos que otros. Hay otros que no les afecta mucho el pago porque tienen con qué. Hay otros que sí les afecta. Entonces, ahí hay una desigualdad que tenemos que mejorar entre todos. Yo creo que el problema de los servicios públicos no es una pelea entre empresarios y el gobierno o entre empresarios y usuarios, porque si no, nos sentamos todos a buscar una salida, a ver cómo hacemos justicia, cómo mejoramos igualdad en la prestación de los servicios públicos, pues seguramente va a generar conflictos, como en este momento venimos viendo en algunas partes, generación de conflictos. Yo todos los días recibo mensajes que hay una movilización porque el agua no llegó o una movilización porque abrieron un relleno sanitario, porque están despidiendo, están contaminando el ambiente. Y definitivamente uno encuentra que con quejas y reclamos no resuelve el problema de los servicios públicos. Atendemos todos los días reclamos, pero no se soluciona el problema de los servicios públicos. El constituyente estableció también como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y el bienestar general, el mejoramiento de la calidad de la población, y los servicios públicos tienen que ver con la calidad de vida de la población y especialmente los más desfavorecidos de la sociedad. También reitera la Constitución ahí en su artículo 2, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. O sea, la Constitución desde el preámbulo y en el desarrollo de la parte dogmática establece la justicia, la igualdad, un orden justo para el país, donde 70 constituyentes, a pesar de las diferencias que existían, se pusieron de acuerdo, como seguramente nosotros nos vamos a poner de acuerdo para hacer los ajustes a la ley 142. Nadie pretende
que vayamos a borrar lo bien construido, pero tampoco pueden desconocer que haya que hacer ajustes. El Estado, el constituyente le estableció al Estado la posibilidad de prestar los servicios públicos a través del sector privado, a través de organizaciones comunitarias, a través del mismo Estado, con algunas limitaciones de pronto, porque la libre competencia en servicios públicos no es ilimitada. El Estado no pierde la capacidad de intervenir en los servicios públicos y así ha sido reiterado por la Corte Constitucional en varias de sus sentencias. En varias de sus sentencias, la Corte Constitucional en sus fallos ha ordenado incluso al Congreso dictar algunas normas, dictar algunas acciones afirmativas le ha obligado al gobierno. En el caso de los recicladores, en el caso de las inversiones mismas en asentamientos ilegales, en el caso de la participación de las comunidades, de los usuarios en la gestión tarifaria, el debido proceso en la suspensión del servicio. Eso es cuestión no de este gobierno, es cuestión de la misma Corte Constitucional, porque en algunas acciones presentadas por comunidades se ha dado cuenta de que no se está interpretando realmente la Constitución en sus fines que establecieron los constituyentes, ni en los fines esenciales que se les ordenó al Estado. Entonces, nosotros no podemos desconocer que el sector privado ha hecho grandes aportes a los avances en los servicios públicos. Eso es válido reconocerlo. Antes de la ley 142, pues se hablaba de que un Estado ineficiente, de un sector del Estado había mucha corrupción y por eso también se presionó para que disminuyera el Estado. Eso obligó a tomar medidas para que se abriera la libre competencia y se le abriera al sector privado las puertas, especialmente en los servicios públicos. Y eso se reconoce. Han habido grandes avances en generación, en transmisión, en distribución, en comercialización, y lo que hoy se ha planteado, incluso se están haciendo esfuerzos para tratamiento de residuos, para mejoramiento de potabilización del agua. Entonces, acorde con lo anterior, el gobierno del presidente Petro en su programa ha establecido un cambio que tiene que ver con los servicios públicos, centrado en dos pilares. Un cambio en las relaciones de desigualdad, inequidad e injusticia en las relaciones que existen en la sociedad colombiana, para mejorar la calidad de vida de la población. En este cumplimiento pues ha presentado algunas reformas que consideran que hacen falta para mejorar esas condiciones de igualdad, que son mandatos constitucionales. O sea, eso no es un invento de este gobierno. Los 70 constituyentes de todas las vertientes se sentaron y establecieron la necesidad de mejorar la calidad de vida de los colombianos. El segundo pilar es un cambio de las relaciones de la sociedad con la naturaleza ante la crisis climática. Eso también tiene que ver con los servicios públicos. O sea, cuando nosotros encontramos que no hay en muchas ciudades del país tratamiento de aguas residuales, cuando uno ve que están haciendo vertimientos en ríos y quebradas, e incluso que más abajo
algunos colombianos tienen que utilizar esas aguas como para consumo humano, pues uno encuentra que el cambio es necesario y sobre todo en este momento que todos aquí han hablado de la crisis climática. Los servicios públicos tienen que ver entonces con la vida digna y tienen que ver también con la crisis climática. Por eso está hablando también de energías alternativas, de energías, de una transición energética. Y en eso, en el caso de energía y en el caso de todos los servicios públicos, el presidente no ha hablado de estatizar, sino de democratizar. Por eso habla de la gestión comunitaria en algunos servicios públicos, en el caso de las comunidades energéticas, que entren también a autogestionar, como en el caso del agua, los acueductos comunitarios en regiones apartadas y en sectores rurales e incluso en sectores urbanos, en zonas marginadas, se viene haciendo autogestión. Eso no es estatizar, es democratizar, que la población pueda a través de sus comunidades adelantar, pero que se les brinden las facilidades, porque hoy hay mucha tramitología para que una comunidad energética o un acueducto comunitario pueda registrarse y pueda realmente desarrollar su objetivo de prestar el servicio autogestionario de agua. En la misma superintendencia todavía existen muchos trámites y muchas cosas absurdas frente a los acueductos comunitarios. Se les trata pues en igualdad a otros. Por eso cuando hablamos de tratos diferenciales, no sé si será por ley, por decreto o cómo lo vamos a hacer, pero sí hay que facilitar la democratización en los servicios públicos. ¿Por qué? Porque como lo ha dicho la misma Constitución, son esenciales para el bienestar y la calidad de vida. Yo creo que el presidente no está tan preocupado por los servicios públicos de las personas que pueden pagarlos, de los estratos 6, 5. Está preocupado por buscar justicia y equidad como lo ordena la Constitución. Nosotros en la superintendencia hemos venido evaluando a raíz de las quejas que se presentan cada uno de los servicios públicos y hay algunas quejas que se pueden arreglar dialogando con la empresa. Incluso estamos tratando de cambiar el mecanismo de todo ese proceso largo del que se ha hablado por hacer mesas de trabajo entre los usuarios, los prestadores del servicio fomentadas por la superintendencia. Y a veces arreglamos montones de quejas en ese diálogo que hemos tratado de hacer con las comunidades. Hemos visitado, hemos fomentado encuentros regionales en muchas partes donde se sientan los prestadores del servicio, que de pronto hay aquí algunos, donde se sientan las comunidades, los veedores de servicios públicos, los vocales de control y solucionamos muchos problemas, se escucha. Entonces estamos cambiando también el relacionamiento de los usuarios con los prestadores del servicio. Hay empresas prestadoras de servicio que tienen buena atención a los usuarios, hay otras regular, hay otras no tan buenas, pero estamos tratando de darle una nueva relación entre el usuario y los prestadores de servicio, que creo que tiene que ver con el tema que me correspondió hoy. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, cuando quejas de agua, y entonces llega una queja y otra queja y otra queja de usuario de agua, y entonces se vuelve un problema estructural. Vamos a buscar soluciones, son problemas estructurales. En el caso, cuando se plantea el programa del presidente de que el territorio debe ordenarse alrededor del agua,
hemos encontrado que en muchos territorios se han ordenado, no es alrededor del agua, sino del ladrillo, del cemento y de la construcción. Entonces el problema ya no se puede arreglar a través de la misma empresa privada, porque es que las ciudades a veces crecen desproporcionadamente sin pensar que hay un problema de agua. Caso Santa Marta, que ya los usuarios ni se quejan, porque saben que la solución no la va a encontrar la superintendencia, que el problema de agua es un problema estructural. Lo mismo pasa con los residuos, con las aguas residuales. Se crecen las ciudades y no tienen capacidad de redes para las aguas residuales. E incluso a veces no tienen ni siquiera plantas de tratamiento, ni para agua ni para aguas residuales. Eso lo vemos en varias partes. En Ibagué existen como más o menos más de 30, creo, acueductos comunitarios, porque se crecen las ciudades y entonces vaya usted, busque el agua donde lo encuentre para su grupo. Entonces yo creo que aquí no hay Estado. O sea, el Estado ha sido deficiente en el control de garantizar a los usuarios la prestación de los servicios públicos. Ya decíamos, la expansión urbana en varias ciudades y regiones del país no tienen en cuenta la oferta hídrica. Santa Marta es el caso. Ahí hay algunas estadísticas que serán dadas a conocer por los superintendentes delegados de energía y gas y de acueducto, que tienen, creo que mañana, una presentación donde cada superintendente delegado va a hacer una exposición de estadísticas de los problemas, de las desigualdades en servicios públicos en el país. El servicio de aseo, ya lo plantearon aquí en anteriores presentaciones, donde los rellenos sanitarios, la mayoría de los rellenos sanitarios en el país o están copando su capacidad o la licencia ya está por vencerse. Y como solución se le ha venido planteando es abrir otros rellenos sanitarios. Yo creo que el tratamiento de residuos tiene que replantearse, tiene que pensar el Estado y los mismos prestadores. Ahí nosotros hemos hablado de que hay necesidad de hacer algunos ajustes normativos, pero también hay que hacer innovación tecnológica. Pero para esa innovación tecnológica tenemos que dictar algunas normas que faciliten a los empresarios o a las comunidades o a los usuarios organizados de utilizar y hacer uso de esas innovaciones tecnológicas. En cuanto a aprovechamiento, o sea, como en varios servicios públicos, en la prestación de varios servicios públicos, encontramos también corrupción, deficiencia en los servicios públicos. O sea, hemos recibido y tenemos incluso documentado que algunas empresas de servicios públicos de aseo hacen trampa, abusan del usuario, cobran más del kilometraje que recorren, pesan, o sea, aumentan el peso con residuos de la construcción. Eso lo hemos visto. En energía menos, pero sí hemos encontrado algunos abusos por parte de los prestadores de servicio. En aprovechamiento, en Bogotá, a raíz de la normatividad, cuando Gustavo Petro quiso, cuando era alcalde,
presentó el proyecto de basura cero para que se disminuyera los residuos sólidos que se fueran a depositar en los rellenos sanitarios, para que se creara la cultura de la clasificación en la fuente. Sin embargo, posteriormente salió una norma que desnaturalizó, ni se mejoró la dignidad de los recicladores de oficio, pero sí se introdujo un esquema corrupto. En Bogotá se estaba pasando cuentas de cobro por 2 millones de toneladas aprovechables, cuando Bogotá no produce solamente 2.700.000 toneladas al año. O sea que, de acuerdo con las cifras que se reportaron y que encontramos ahí en la superintendencia, en el SUI, encontramos que estaban registrando como el 80% de lo que producen basura como producto aprovechable y se lo cargan a los usuarios. Entonces, pues, no quiere decir que antes de la ley 142 y 143 se hablaba de que el sector privado entraba a sanear, digamos, el estado de la corrupción, de la ineficiencia, de pronto sí, pero también vemos, no todos, hay muchos empresarios que tienen muy buenas prácticas y que seguramente vamos a seguir mejorando. El servicio de energía, pues hemos encontrado problemas en las tarifas. El problema tarifario, aquí se ha hablado del problema tarifario en la costa. También por falta de control tuvimos un problema con el sector privado, con Electricaribe, y que hoy nos ha venido generando un problema tarifario. El presidente sí, como decía el doctor Camilo esta mañana, pues en algún momento, percibiendo la inconformidad social por las altas tarifas y la lentitud a veces de la Comisión Reguladora para tomar las medidas, dictó un decreto donde reasumía unas funciones reguladoras, una función de fijar unas políticas. Sin embargo, pues se observó una presión ante el Consejo de Estado y pues desafortunadamente no se suspendió, pero eso no le quitó al presidente de la República las facultades que le otorga el artículo 370 de la Constitución. Y por eso puso en observaciones un decreto donde le daba lineamientos a la Comisión de Regulación de Energía, la CREG, para que se tuvieran en cuenta en al elaborar o al diseñar la metodología para las tarifas. Ese decreto está ahí, se puso en comunicación, recibimos observaciones de todas partes, se tuvieron en cuenta, hoy alguien me lo reconoció así, se tuvieron en cuenta observaciones y quedó en manos de la CREG acoger esos lineamientos para la fijación de tarifas en la costa, porque es uno de los problemas que realmente más ha tocado que soportar al gobierno. Entonces, reitero que todos estos problemas que vienen o críticos en la prestación de los servicios públicos, pues tenemos que sentarnos a mirar a ver cómo resolvemos, cómo mejoramos, porque sí hay problemas. Han habido avances, pero hay problemas con los usuarios en la prestación, en la cuestión tarifaria, en el manejo, como decíamos,
de los servicios de agua, acueducto de alcantarillado, de aprovechamiento. El presidente sí ha hablado de una regulación que nivele la cancha entre las empresas prestadoras y los usuarios. O sea, dialoguemos y miremos cómo podemos materializar esos fines que le fijó el constituyente a la Constitución y esos deberes del Estado social de derecho, cuando le agregó la palabra social a la clásica fórmula del Estado de Derecho. Social quiere decir pensar en el ser humano, pensar en la sociedad, pensar que vivimos el ser humano como miembro de una sociedad. Entonces, por eso la palabra social no es un término que se haya puesto ahí para darle una elegancia a la definición, sino para imponer la obligación de que el Estado tiene que velar por la justicia, por la igualdad, por la equidad. Entonces, dentro de la norma, la reforma que se ha hablado acá, algunos dicen que se filtró, son borradores que nos hacen llegar realmente. Sí hemos estado conversando sobre una reforma, el presidente sabe y el presidente, pero pueden estar seguros de que lo que es bueno no se va a cambiar. Lo que se va a proponer son unos ajustes a la Ley de Servicios Públicos para adecuarlas a la realidad actual. Hemos hablado de unas modificaciones para hacer unos ajustes esenciales que tienen que ver con el programa del presidente y con alguna jurisprudencia y doctrina de la Corte Constitucional. Incluso el Consejo de Estado también ha dictado alguna normatividad sobre eso. Algunas actualizaciones de ajustes, o sea, estamos recibiendo, nosotros no tenemos ya un articulado completo, porque el presidente precisamente ha dicho que hay que someter, hay que conversar, hay que dialogar para realmente no ir a hacer una cuestión, unas normas que de pronto, en vez de mejorar, empeoremos la situación de los servicios públicos. Así es que, doctor Camilo, puede estar tranquilo. No se ha hablado tampoco de privatizar. O sea, el presidente no ha hablado de privatizar los servicios públicos. Ha dicho hay que fortalecer lo público. Y donde haya una empresa pública que esté débil en la prestación y en la calidad, en la prestación del servicio, pues hay que fortalecerla. Pero no como están haciendo también algunos privados, que es dar unos ofrecimientos a algunos alcaldes que ya se van, de los cuales ya hay como 5 o 6 que lo han aceptado, para entregar en concesión los servicios públicos. Eso viene pasando y seguramente va a pasar. En algunos casos la Procuraduría creo que se pronunció y paró, pero así no se hacen las cosas. Y entonces esas son malas prácticas también del sector privado. Entonces uno quiere poner, ya se me venció el tiempo, ya uno quiere que haya equidad, equilibrio, pero nunca se ha pensado, además porque el presidente habla mucho y creo que lo asesora la Mazzucato, ¿sí? Y la Mazzucato habla de que entre todos tenemos que salvar incluso el planeta. Cuando habla de la crisis climática, habla de que estamos casi ya en un momento del no retorno, que lo que hay es que tratar de disminuir el fin del planeta, mejorando las prácticas en la economía, no derivando la economía solamente del petróleo y del carbón. Eso es lo que se está haciendo con la transición energética, para disminuir el avance. Pero algunos expertos hablan de que ya
el daño está causado al planeta. Entonces, en la reforma hablábamos de las normas esenciales de actualización y ajustes y unas originadas en los diferentes sectores. Eso quiere decir que se piensa abrir las puertas a los diferentes sectores para que mejoremos entre todos. Algunos sobre tarifa solidaria y distributiva, prestación a los usuarios en usuarios rurales, esquemas diferenciales de sistemas alternativos, algunas normas que tengan que ver con la regulación del servicio, el mínimo vital a cargo del Estado. Se ha pensado y han llegado algunas propuestas sobre eliminar el código de contratación y el código único, el contrato de condiciones uniformes por un código, pero pues tampoco eso tiene que pasar, o sea, tendríamos que mirarlo. Yo creo que pueden haber propuestas interesantes sobre algunos desarrollos sectoriales, sobre aprovechamiento, hay que mejorarlo porque pues empezando por la cultura del aprovechamiento y por lo que se viene presentando en Bogotá, que se viene presentando en varios países. Quiere decir que ahí hay un vacío normativo, no sé si tocará hacerlo a través del decreto. De todas maneras, lo que buscamos es, dentro de las condiciones actuales que tienen que ver el medio ambiente, el cambio climático, la generación, las nuevas energías, la transición energética, el aprovechamiento de residuos, es más o menos lo que se ha venido pensando, pero pueden estar seguros de que la idea es construir sobre lo que está bien construido. Todo es susceptible de mejorar, hasta uno mismo mejora todos los días, algunos empeoran, pero bueno. Entonces yo pues con esta pequeña intervención quería agradecer por la invitación. Mañana como dije anteriormente, los superintendentes presentarán algunos casos ya concretos y cifras concretas en la intervención sobre los problemas que han visto cada uno en su sector. Solo me resta agradecerle a ustedes, a todos, e invitarlos a un esfuerzo mancomunado en los sectores público y privado para asegurar una eficiente, adecuada prestación de los servicios en términos de calidad, oportunidad y costo, e invitarlos a constituir una mesa de trabajo para hablar de la Ley 142 y de la Ley 143. O sea, hagamos mesas de trabajo. Yo creo que el presidente no se opone a eso. El presidente habla de democratizar los servicios públicos, pero también está dispuesto a democratizar la discusión sobre los servicios públicos. Como está dispuesto a dialogar, ustedes han escuchado sobre la paz, hablar con todos para hacer la paz. Y en 1991 se firmó una constitución de unas diferencias tremendas, pues ¿por qué no podemos hacerlo incluso en el caso de los servicios públicos, que yo creo que tenemos más cosas en común, ¿sí?, en esa relación indivisible entre usuarios y servicios públicos. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.